Buenos días, vengo a presentar la historia de Tailandia. Esta empieza en el siglo X con los principales imperios en el momento en que los Tai empezaron a emigrar desde el sur de China hasta el sureste asiático. Los principales imperios fueron Mondavarit, Hermen y Sivirihara. Mondavarit se encontraba en el oeste y las llanuras centrales de Tailandia. Entre el siglo VI al IX crearon el budismo y dieron gran influencia en este. Se creía que allí estaba el centro de comercio terrestre. Otro de los imperios, Hermes, fue un imperio del sureste asiático. Se caracterizó por su gran esculturas, arquitectura y la gran influencia que dio a la religión. Su capital que tenían era Camboya. Otro de los imperios fue Sivirihara. Se encontraba en la península Malaca. Dio un gran aporte que fue la frontera religiosa contra los islámicos, pues ellos eran budistas. En el siglo XIII estos imperios empezaron a decaer y aparecieron unos reinos, que fue el Lana, Sukhothai y Ayutthaya. El reino de Lana se encontraba en el norte de Tailandia, en Chiang Saen, con el rey Mangril. Este se volvió más adelante su capital. Es el rey dio importantes alianzas con otros países. Este defendía la tradición budista. Otro de los reinos fue Sukhothai. Se considera el primer reino por los grandes aportes que dio al arte y a la cultura. Finalmente, el Ayutthaya. Este se generó en el siglo XIV. Era el más importante porque dio más aportes a la organización política y social del país. Más adelante se adoptaron diferentes costumbres del imperio Helmer. Con el rey Trilok, que estuvo desde 1448 hasta 1888. Ya más adelante, en 1785, surgió una nueva dinastía, que era la dinastía Konbaung, una dinastía que quería eliminar a Ayutthaya. Y lo logró finalmente en 1767. Cuando este cayó, se rompieron todas las relaciones que tenían los reyes entre sí y quedaron cortadas y se desató el caos. Llegó Toxis, Toxin, un antiguo general que estableció como nueva capital Chonburi y mejoró los accesos comerciales. Mientras tanto, Xi'an, que buscaba nuevas alternativas. Este era el primer ministro. Con el reino de Mangud, que estuvo desde 1851 hasta 1868. El hijo del rey, Mangud, dio grandes aportes al país, pues abolió la esclavitud, puso un estado-nación, dio lugar a la policía, al ejército, a los impuestos, entre otros. También fomentó más el comercio con China. Y ayudó a levantar nuevamente a Ayutthaya. Finalmente dio como capital Bangkok. Se generó más la producción de arroz y era enviada generalmente a China. Este tenía una diferencia y era que allí no se veía, digamos, alguien que los mandara específicamente, sino un dios, que era el dios del hinduismo, que era Vishnu. Se crearon también muchos de los templos que se conocen actualmente. Creó colegios. En 1900, ya después con otro de los mandatos, permitió verse en público y fue de forma de campesino. Se permitió fotografiar y dar como imagen para monedas, sellos, entre otras cosas. Cambió el nombre a Tailandia o País de los Thais. En 1913 todos ya se definían como tailandeses. Luego en la democracia o el gobierno militar fue en 1932 cuando Kaharra Ratsurum de un partido de un grupo de jóvenes organizó un golpe de estado, pues estaban en desacuerdo con muchas de las cosas y de allí surgió la monarquía constitucional, que es la que actualmente tienen como mandato. Este fue obligado a Chile en 1933 por pensar en un programa de economía que ofendió pues a muchos de los reyes. En 1946 el poder militar aumentó y Pilul empezó a dar un mandato.
hubo varias dictaduras, como lo fue en 1957, donde hubo más de 77 muertos y 800 heridos. Asimismo, Pilul quería declararle la guerra a los Estados Unidos, pero el embajador no lo quiso hacer, pues sabían que iban a perder. Fue después acusado por esto y no pudo volver al mandato. Ya a partir de 1888 inició la transformación de Tailandia, pues empezaron pues a mejorar muchas cosas, pero así a empeorar, pues ya se veía más casos de corrupción y en 2006 fue cuando hubo un golpe de estado, pues se creía mucho que había bastante corrupción entre los mandatarios y entre los ministros, pues siempre eran de la misma familia y siempre los elegían. Igual, esto se puede comparar con Colombia, pues en Colombia se ve bastante la corrupción y pues a diferencia de, de, de nosotros, ellos pues sí han hecho más cosas. También se puede ver que en su historia han hecho más avances que los otros.